Muy bien, hoy voy a presentar el análisis del caso de apelación número 2776-2018 relacionado con el reconocimiento de una sentencia extranjera de divorcio, conocido como exequatur. Este caso es importante porque muestra cómo el Perú evalúa la validez y eficacia de decisiones judiciales emitidas en el extranjero. El caso se originó con la solicitud de Jorge Anaya Tellas para reconocimiento de una sentencia de divorcio emitida en la Corte del Condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos. La demanda fue declarada inadmisible y posteriormente rechazada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, debido a dos requisitos incumplidos. El primer requisito incumplido, la falta de acreditación de cosa juzgada. No se adjuntó el documento que probara que la sentencia de Florida había adquirido firmeza, conforme al artículo 2104, inciso 4 del Código Civil. Requisito incumplido número 2, deficiencia de la identidad del matrimonio. La sentencia extranjera no precisaba que el matrimonio disuelto fuera el celebrado en la Municipalidad de Ventanilla, como lo exige el artículo 2107 del Código Civil. Al apelar esta sentencia, el solicitante alegó la existencia de una costumbre legal americana de divorcio simplificado con firmeza automática. La Corte Suprema confirmó el rechazo, declarando que el solicitante no acreditó los requisitos formales. La controversia principal es si la mera invocación del derecho extranjero, sin la prueba documental y pertinente, es suficiente para acreditar la autoridad de cosa juzgada. La Corte Suprema basó su decisión en los siguientes puntos. 1. Cosa juzgada, artículo 2104, inciso 4 del Código Civil. La Corte exigió una certificación de firmeza judicial, no un mero argumento, para evitar que una decisión inestable produzca efectos en Perú, garantizando así la seguridad jurídica. Punto 2. Identidad del matrimonio, artículo 2107 del Código Civil. Se concluyó que las declaraciones juradas no pueden reemplazar la documentación oficial del tribunal extranjero, que precise los datos esenciales del matrimonio disuelto. Punto número 3. Carga de la prueba del derecho extranjero. Esta fue el eje central del derecho extranjero, debe ser probado por quien lo invoca. La pasividad probatoria del demandante al no demostrar la ley o costumbre de Florida fue la causa directa del rechazo, reafirmando que en Perú el juez no tiene la obligación de investigar el derecho foráneo. Otro punto, tutela jurisdiccional efectiva. La Corte precisó que no se vulnera este derecho cuando la inadmisibilidad se debe a la falta de cumplimiento de requisitos esenciales previstos en la ley. El demandante conserva el derecho a volver a presentar su solicitud subsanando las omisiones. El aporte doctrinal demuestra que la decisión de la Corte Suprema se ajusta plenamente a los principios del derecho internacional privado y al funcionamiento correcto del exequatur. 1. Naturaleza del exequatur. Según Delgado Barreto y Delgado Menéndez, el exequatur implica un control de legalidad externa, no una revisión de fondo. Esto significa que el juez peruano verifica solo requisitos formales, como autenticidad, competencia y firmeza, lo cual coincide con la postura de la Corte en este caso. Punto número 2. Orden público internacional. Masorati sostiene que el orden público actúa como límite para impedir el reconocimiento de sentencias que efectúan principios esenciales del sistema jurídico nacional. En el caso, la falta de prueba de firmeza pone en riesgo la seguridad jurídica, un componente de orden público procesal. El punto 3. Cosa juzgada como requisito indispensable. Para Monroy y Cabra, la cosa juzgada es una condición que otorga estabilidad y obligatoriedad a una decisión judicial. La Corte aplicó este principio al exigir certificación de firmeza como requisito por homologar la sentencia extranjera. 4. Prueba del derecho extranjero. Fernández Rosas y Sánchez Lorenzo afirman que el derecho extranjero funciona como un hecho que debe ser probado por quien lo invoca.
La Corte aplicó correctamente el artículo 190 del Código de Proceso Civil, a rechazar la simple alegación de una costumbre jurídica sin prueba documental. Y por último, la competencia indirecta y claridad del objeto. Vázquez Pando explica que la sentencia extranjera debe identificar claramente el vínculo juzgado para que el tribunal peruano pueda verificar competencia indirecta. La ausencia de identificación del patrimonio disuelto genera un vacío que la Corte no puede cumplir. En conjunto, toda la doctrina analizada reafirma que la Corte Suprema actuó correctamente al negar al exequatur por falta de firmeza, falta de identificación del matrimonio y ausencia de prueba del derecho extranjero. En conclusión, la resolución de la Corte Suprema es considerada jurídicamente correcta y acertada. El exequatur es un mecanismo de cooperación judicial basado en el control formal escrito. El rechazo de la demanda fue la consecuencia lógica e inevitable del incumplimiento de la carga probatoria, artículo 190 del Código Procesal Civil, y del requisito esencial de la cosa juzgada, artículo 2104, inciso 4 del Código Civil. La Corte actuó en protección de la seguridad jurídica y en el orden público procesal. Muchas gracias.